¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es Ricardo Mena Aplícano. Soy médico y cirujano con maestría en salud pública y epidemiología. El día de hoy será el primer día en que estaremos todos los miércoles 15 minutos antes de su noticiero principal con revisiones de aspectos relacionados con la salud y la enfermedad. ¿Cuál es mi experiencia? Tengo 38 años de ejercer la profesión médica, laboré 24 años para el Ministerio de Salud Pública y los últimos 15 años en el Hospital General San Juan de Dios. Soy originario de la ciudad capital y Dios me ha abierto puertas acá en el Progreso Jutiapa, donde estoy ubicado desde hace 8 años. Primera Avenida 1-08, Zona 1 del Progreso Jutiapa, a un costado de Iglesia Católica, calle peatonal en el Parque Central de Jutiapa. Pero a partir de hoy vamos a empezar a conversar sobre aspectos interesantes de la salud y de la enfermedad. Y uno de los primeros temas que quisiera desarrollar con ustedes es el tema de la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy frecuente, más frecuente de lo que conocíamos en los días pasados. Hoy en día no hay un familiar o alguien conocido que tenga diabetes y no lo sepamos. Ya cada vez hay más casos de diabetes. De hecho, ¿sabía usted que el departamento de Jutiapa es el que tiene más casos de diabetes a nivel nacional? La tasa de prevalencia de esta enfermedad es de las más altas en todo el país, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Pero bueno, tenemos un problema muy serio y frecuente que vamos a intentar descubrir con ustedes y aprender cuál es la mejor forma de abordar esta situación de salud y verdaderamente obtener el control. Primero, pensemos, la diabetes, ¿qué es la diabetes? Bueno, existen 3 tipos de diabetes ya conocidos: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 3. Vamos a ver qué es cada una de ellas, pero antes de describirlas, pensemos en un órgano que se llama el páncreas. El páncreas está situado detrás de nuestro estómago, está al lado izquierdo de nuestro hígado y tiene funciones importantes de secretar algunas hormonas y enzimas para que nuestra salud sea óptima. Una de estas hormonas importantes es la insulina. Es decir, la insulina tiene la particularidad de que ayuda a que ese azúcar que nosotros ingerimos a través de alimentos, que nos va a servir para darnos energía, no se acumule en la sangre por más tiempo del necesario, sino que también pueda ser depositada adentro de las células, guardada como combustible que puede ser quemado inmediatamente según las necesidades metabólicas, según nuestros requerimientos, o utilizada después si vamos a tener periodos de ayuno por diferente razón. Entonces la insulina es como un transportador. Es decir, veámoslo como el pick-up que va a llevar el fertilizante o que va a llevar el producto de nuestra cosecha hacia el lugar que ha sido destinado. Pero ¿qué pasa si ese pick-up no funciona? Si ese pick-up no camina, no va a cumplir su función. La insulina tiene esa función: llevar la glucosa adentro de la célula y permitir que a través de eso pueda haber un almacenamiento o utilización correcta de la glucosa, o sea, el azúcar, que es nuestra fuente de energía. Entonces, los diabéticos son personas que tienen una o muy baja producción de esta insulina, o a pesar de que la producen normalmente, ya no es utilizada. Ha perdido la capacidad de entrar a la célula y poder hacer su función correctamente. Decíamos entonces que hay 3 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes 3. La tipo 1 es la diabetes juvenil. Es una diabetes de iniciación más temprana en la vida, generalmente en la adolescencia. Jóvenes que por alguna razón sufren deterioro de su páncreas, principalmente a nivel de las células que producen la insulina, y que entonces no producen ya más insulina. Esto obliga a que para poder seguir viviendo adecuadamente
se dependa de la administración de insulina a través de una inyección, o sea, una fuente externa. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es aquella que padecen la mayoría y que es de una iniciación más tardía. Es decir, anteriormente, allá por los años 80, 90, el aparecimiento de diabetes era arriba de los 45 años, en la medida en que los factores de riesgo, que fueron situaciones que predisponen a que aparezca la enfermedad, hablaremos de ello más adelante, han hecho que cada vez debuten o aparezcan casos más tempranos. 30, 35 años de edad ya podemos tener casos de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se caracteriza porque el páncreas aún produce insulina, si no suficiente, al menos parcialmente, y que de alguna manera esa resistencia o esa utilización inadecuada de la insulina en nuestro cuerpo se ve favorecida prácticamente para no cumplir su función. ¿Qué quiero decir entonces? Que estos pacientes de diabetes tipo 2 sí pueden utilizar, sobre todo al inicio de la enfermedad en los primeros años, lo que se conoce como hipoglucemiantes orales, es decir, pastillas para bajar el azúcar. Hay muchos, vamos a hablar algunos de ellos, pero vamos a ver también que no es suficiente con cambiar de medicamento solo así por así, que no es suficiente aún por el costo, mientras más caro sea mejor, sino que hay que tener criterios científicos, criterios adecuados para ir haciendo el escalonamiento y la mezcla perfecta de estos medicamentos hasta que sean útiles. Sí llegará un momento en el que toda diabetes a los 10, 15, 20, 30 años de tenerla el paciente, puede ser que sí va a necesitar insulina de vía externa. Esto también hablaremos en algún momento cuando estemos hablando acerca de los tratamientos. Entonces, ¿qué quiero enfatizar en este momento? Para tratar adecuadamente la diabetes no es suficiente solo los medicamentos. Primero, vamos a ver uno de los primeros tabúes o aspectos erróneos que hay que aprender en la diabetes. La diabetes no se cura. Repito, la diabetes no se cura. El médico, por más especialista que sea, o el curandero, o el naturista, o la persona que le diga que la diabetes sí se cura, lo está engañando. La diabetes no se cura. Ningún libro de medicina, ningún artículo científico hasta la fecha ha encontrado la cura para la diabetes. Claro, estas son malas noticias, pero ¿cuáles son las buenas noticias? Que la diabetes, si se controla adecuadamente, hay diferencia entre curar y controlar. En el caso del control, allí es donde está la clave, pero no es solo el control dependiendo de una pastilla, la mejor, o de 2 o de 3, sino que va a depender de otras medidas que vamos a aprender de ellas también, que hay que tener a hacer, si no, no funciona totalmente y vamos a tener los fracasos. En mi consulta diaria, al ver pacientes diabéticos, observo eso precisamente, que el control de su azúcar no es el adecuado. Y cuando hablo de control, no me refiero solo al examen de obtener una gotita de sangre y poder medir en un aparatito cuánto tenemos de azúcar. Ni me refiero a qué medicamento está tomando, cada cuánto lo toma y qué cantidad toma. Me refiero que al control lleva 4 elementos importantes que vamos a aprender. Si se aplican los 4, prácticamente vamos a tener buenos controles, buenos resultados. Y esta es la buena noticia, es decir, no se cura, pero se puede controlar. Y de hecho, un paciente con diabetes que se mantiene en control va a vivir hasta más años de los que pudo haber vivido. ¿Por qué? Porque al tener diabetes va a comer más sano, va a tener más actividad física, va a aprender a manejar más el estrés, los problemas, la preocupación y va de alguna manera a estar revisando constantemente esos valores y haciendo los ajustes necesarios para que los valores no estén altos o inclusive no estén muy bajos. Entonces, si se pueden dar cuenta, el control de la diabetes sí es posible, pero
debe de estar en manos expertas, debe estar en manos que sepan lo que están haciendo y que no sean solo teóricos o que solo se basen en fábulas, en leyendas, en mitos y en cuentos populares de que este u otro medicamento o esta u otra planta es buena. El médico debe ser científico. El médico debe apoyar sus decisiones en estudios científicos que existen, o de plantas, o de medicamentos homeopáticos, o de medicamentos químicos, pero tiene que haber un conocimiento pleno y una actualización constante para que no nos quedemos atrasados en lo rápido que avanza el conocimiento. Entonces, seguiremos hablando acerca de la diabetes, cómo controlarla de la mejor manera y cómo de alguna forma cambiar nuestra forma de vivir. Porque he de decirles algo, cómo vivimos indica a dónde estaremos en algunos años en cuanto a salud. Alguno que escribió anteriormente decía, dime qué comes, dime qué haces todos los días y te diré cómo vivirás en el futuro, de qué tipo de enfermedad padecerás. Eso es importante. Entonces, la enfermedad no es un castigo de Dios, la enfermedad no es un mal hecho, la enfermedad no es una mala suerte. La enfermedad tiene sus causas. Y si usted aprende a conocer y a trabajar en las causas de la enfermedad, va a estar más sano, va a disfrutar más de la vida y no va a estar solo con parches, con curaciones temporales, de médico en médico, gastando su dinero y llegando siempre al mismo punto, con solo alivios, con solo cachitas, como decimos en Guatemala, y pues terminando con lesiones en órganos importantes como la vista, el corazón, el pie diabético, las úlceras de pie diabético, la neuropatía, los problemas de riñones, los cambios de conducta, de personalidad, la irritabilidad, la falta de sueño, la desmotivación, la depresión. Es decir, su vida ya no será vida. Pero si usted aprende por qué llegó a donde está, y comienza a trabajar sobre las bases, sobre las causas de estos problemas juntos, yo puedo ayudarle, puedo orientarle, puedo darle el mejor tratamiento, hablando no solo de una pastilla y una inyección, sino que de una revisión profunda de sus causas y contribuyendo a orientarle a mejorar aquellos aspectos que tienen que ver con la salud y enfermedad. Así es que espero me acompañe todos los miércoles a esta hora. Seguiremos desarrollando por este mes el tema de diabetes. Cada mes cambiaremos un tema diferente. Usted puede escribirme también a este WhatsApp que va a aparecer aquí en pantalla para que pueda responder sus dudas y podamos juntos trabajar por su salud. Recuérdese, no es solo responsabilidad del médico o solo responsabilidad suya. Tenemos que hacer un equipo de trabajo para que alcancemos los mejores resultados más efectivos en cuanto a las decisiones que tomamos. Así es que le esperamos, haga su cita a este número 58 88 13 53 y le atenderemos gustosamente acá en Primera Avenida 1-08, Zona 1, El Progreso, Jutiapa, a un costado de Iglesia Católica, calle peatonal, Parque Central de Jutiapa, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 3 a 5 de la tarde. Con gusto estaremos atendiéndole a resolver su principal problema de salud. Si tiene alguna dificultad para visitarnos físicamente por su estado de salud, pues haga una cita para que podamos visitarle en su casa. Tenemos visita domiciliar también para atender aquellos casos que les es difícil realmente salir de su comunidad. Y para todo el país también tenemos servicio de telemedicina, es decir, a través de una cita podemos tener una reunión, así como ahora, a través de la tecnología y poder revisar su caso y poder darle el mejor consejo y enviarle vía Forza el tratamiento necesario, pago contra entrega, para que usted esté mejor. Me alegró saludarlos nuevamente, el doctor Mena Aplicano.